¿Cómo abrir tu corazón para que entre el Espíritu Santo cuando mi fe está muerta? Hay momentos en los que el alma deja de responder. No sabes exactamente cuándo pasó, pero de pronto te das cuenta de que tu oración ya no tiene fuego, que las palabras salen de tu boca pero no tocan nada dentro de ti. Lees las promesas de Dios y ya no las sientes tuyas. Ves a otros adorando con lágrimas en los ojos y tú solo miras con una mezcla de anhelo y culpa. Te preguntas si algo dentro de ti se rompió sin remedio, si Dios se cansó de hablarte o si tú dejaste de ser digno de escucharlo. Y es ahí, justo en ese silencio que duele, donde comienza la historia que nadie te contó. Porque cuando tu fe parece muerta, el Espíritu Santo no se aleja, se acerca. Cuando ya no puedes orar, Él ora en tu lugar. Cuando tu corazón está cerrado, Él espera afuera sin reproches, con la paciencia de quien sabe que el amor verdadero siempre encuentra una grieta para entrar. Este mensaje no busca motivarte con palabras vacías, sino recordarte que tu corazón aún late, aunque tú creas que no. La fe no muere, solo duerme bajo el peso del cansancio, esperando que la voz del Espíritu la despierte una vez más. Dios no necesita tu fuerza, necesita tu rendición. No busca que demuestres nada, solo que reconozcas cuánto lo necesitas. En los silencios, donde piensas que nada ocurre, Él está preparando el terreno para un nuevo comienzo. No llegaste aquí por casualidad. Este video, este momento, esta voz que escuchas, es una cita divina. Dios te trajo porque sabe que ya no puedes seguir viviendo con un corazón cerrado. Quiere entrar, quiere respirar dentro de ti, quiere devolverte la sensibilidad que perdiste. Hoy vas a descubrir que el Espíritu Santo no entra en los corazones perfectos, sino en los quebrados. Que la fe no renace en los templos llenos, sino en las habitaciones donde alguien llora sin saber cómo orar. Que la presencia de Dios no siempre se siente como fuego. A veces llega como un suspiro que apenas notas. Y si estás aquí, es porque ese suspiro ya está ocurriendo dentro de ti. Este es el comienzo de tu resurrección interior. No es un mensaje más, es el momento en que Dios se inclina sobre tu polvo para volver a soplar vida. Cuando el alma deja de sentir. Hay un punto en la vida espiritual en el que nada parece tener sentido. Ya no lloras al orar, ya no tiemblas al escuchar su nombre, y el silencio se vuelve insoportable. Te levantas, cumples tus rutinas, pero dentro de ti hay un vacío que ningún sermón, canción o consejo logra llenar. Ese es el lugar donde el alma parece haberse secado, donde la fe se apaga como una vela olvidada. Muchos creen que ese es el final, pero en realidad es el terreno donde comienza el milagro. Cuando el alma deja de sentir, no es que Dios se haya ido, es que tu corazón se cubrió de capas de dolor. Cada decepción, cada oración sin respuesta, cada pérdida fue cerrando una puerta invisible dentro de ti. Sin darte cuenta, empezaste a protegerte del amor que más necesitabas. Querías seguir creyendo, pero ya no sabías cómo. Y sin embargo, en ese aparente desierto, el Espíritu Santo camina contigo. Él no se ofende por tu sequedad, no te condena por tu falta de emoción. Solo espera que lo dejes entrar otra vez, no con gritos ni rituales, sino con un simple "aquí estoy". A veces el alma no siente porque Dios la está enseñando a creer sin depender de emociones. Te está llevando más allá del entusiasmo espiritual, hacia una fe madura que no vive de sensaciones, sino de confianza. La sequedad no es ausencia de Dios. Es la escuela del silencio donde Él te enseña a amarle por quien es, no por lo que sientes. Y aunque no lo veas, cada minuto que decides quedarte en su presencia sin sentir nada, estás construyendo un altar invisible donde Él volverá a manifestarse.
El Espíritu Santo no necesita tu fuego, porque Él mismo es el fuego. No necesitas fingir pasión, solo mantener el corazón abierto aunque duela. Dios nunca pidió una fe perfecta, solo una fe que no se rinda. Y cuando tu alma ya no puede sentir, recuerda esto: el amor de Dios no depende de tu sensibilidad, depende de su promesa. La vida volverá, la pasión regresará y el gozo que pensabas perdido volverá a arder dentro de ti, porque lo que está muerto en tus manos aún está vivo en las de Él. El silencio donde Dios aún habla. Hay un silencio que no se puede explicar, un silencio que pesa más que 1000 palabras. No es el silencio de la paz, sino el que duele, el que te hace dudar si Dios sigue ahí. Cierras los ojos y no escuchas nada. Ora tu boca, pero tu corazón se queda quieto. Y es en ese punto donde muchos se alejan, creyendo que Dios se ha ido. Sin embargo, ese silencio no es ausencia, es un lenguaje distinto del cielo. Cuando el Espíritu Santo calla, no te abandona, te enseña a oír con el alma. El ruido del mundo nos acostumbró a buscar respuestas rápidas, emociones instantáneas y señales visibles. Pero Dios no siempre habla entre truenos ni fuego. A veces habla como una brisa suave que apenas roza tu espíritu. Es en ese espacio de quietud donde se revela quién confía realmente. Porque creer cuando todo vibra es fácil, pero confiar cuando todo calla es amar de verdad. En ese silencio, el Espíritu Santo te forma, moldea tu carácter y fortalece tu raíz para que tu fe no dependa del ruido, sino de la verdad. Cada vez que piensas que Dios está callado, en realidad está observando tu corazón. Él quiere saber si sigues buscándolo aún sin sentir su voz, porque la madurez espiritual no se mide por cuántas veces escuchas a Dios, sino por cuántas veces sigues creyendo aunque no escuches nada. En esos días en que el cielo parece cerrado, Él está más cerca de lo que imaginas. La prueba del silencio no es un castigo, es una invitación a una comunión más profunda, a una relación donde la fe se vuelve pura y el amor se vuelve sincero. El silencio de Dios no es vacío, es presencia contenida. Cuando el Espíritu Santo calla, está preparando tu alma para recibir algo que las palabras no podrían sostener. Es como si Dios detuviera el ruido para que el corazón aprenda a percibir lo invisible. Si te atreves a quedarte en ese silencio, descubrirás que hay una melodía escondida detrás de cada segundo sin respuesta. No estás solo, solo estás siendo afinado para una nueva voz de Dios dentro de ti. Y cuando esa voz vuelva a hablar, lo sabrás. No vendrá como un trueno, sino como un susurro que rompe el miedo y enciende de nuevo la esperanza. Lo que creías silencio era el Espíritu preparándote para escuchar lo eterno. No huyas del silencio, abrázalo, porque ahí es donde Dios aún habla, aunque tus oídos no lo entiendan. El peso invisible del corazón cerrado. Hay corazones que no están rotos, pero están cerrados. Siguen latiendo, pero no sienten. Han aprendido a sobrevivir sin esperanza, a sonreír sin alegría, a orar sin fe. No se trata de falta de amor, sino de miedo a volver a sufrir, porque cuando un alma ha sido herida, su primer reflejo no es buscar a Dios, sino protegerse de Él. Así nacen los muros invisibles, promesas que no se cumplieron, personas que traicionaron, silencios que dolieron más que palabras. Y detrás de cada muro, el Espíritu Santo sigue esperando una rendija, un gesto mínimo que le permita entrar. El corazón cerrado no se cierra de un día para otro. Se va sellando poco a poco con decepciones acumuladas. Te prometiste no llorar más, no confiar más, no volver a abrirte. Dijiste que era mejor no sentir nada antes que volver a sentir dolor. Pero el problema es que cuando el corazón se protege del sufrimiento, también se cierra a la gracia,
porque el mismo canal por donde entra el amor es por donde también entró el dolor. Y si cierras la puerta para no sufrir, cierras también la posibilidad de ser sanado. El Espíritu Santo no fuerza la entrada. Él no derriba tus muros, los rodea con ternura hasta que tú mismo decides bajar una piedra. No entra por poder, entra por permiso. No te exige perfección, solo sinceridad. Cuando le dices con voz temblorosa, no sé cómo creer otra vez, eso ya es abrirle la puerta. Él no necesita una oración perfecta, solo una rendición honesta, porque el poder de Dios no se manifiesta en los corazones fuertes, sino en los que se atreven a admitir su fragilidad. El peso del corazón cerrado no se nota en el cuerpo, pero se siente en el alma. Es ese cansancio constante, esa sensación de estar vivo por fuera y vacío por dentro. El Espíritu Santo quiere liberarte de ese peso, no quitándote el pasado, sino transformándolo. Lo que hoy te parece una cicatriz es en realidad la marca de donde Él quiere derramar su gloria. No temas volver a abrirte. Dios no usará tu herida para destruirte, sino para revelar su poder en ti. Y cuando por fin decidas abrir esa puerta invisible, aunque sea un poco, sentirás algo distinto. No será emoción ni euforia, será paz. Una paz que no proviene de lo que ves, sino de saber que al fin no tienes que cargar más solo. El Espíritu Santo entrará suavemente y ese corazón que creías imposible de sanar volverá a latir con vida nueva. El día en que mi fe murió, hay un día que nunca se olvida, no porque fue el más doloroso, sino porque marcó el instante en que algo dentro de ti se apagó. No fue una caída repentina, fue una acumulación de silencios, decepciones y promesas rotas. Fue ese día en que oraste con todas tus fuerzas y el cielo pareció quedarse mudo. Ese momento en que dijiste, Dios, si estás ahí, dame una señal. Y no llegó ninguna. Ese fue el día en que tu fe, sin hacer ruido, se desplomó dentro de ti. No gritó, no protestó, solo se rindió. Pero lo que llamaste la muerte de tu fe fue en realidad el comienzo de algo que no podías entender. Porque cuando todo se derrumba, cuando ya no puedes sostener tu creencia con tus fuerzas, es cuando el Espíritu Santo empieza a construir desde los escombros. No sabías que ese final era el terreno donde Él sembraría algo nuevo. Mientras tú llorabas pensando que habías perdido la fe, el cielo estaba preparando el momento exacto para devolvértela, no como emoción, sino como verdad. Dios permite que tu fe muera cuando esa fe estaba sostenida por lo visible, por lo que sentías o entendías. Él no destruye para castigar, destruye para purificar. A veces necesitas perder todo lo que creías saber de Él para finalmente conocerlo. Ese día en que tu fe murió fue el día en que tu religión se cayó y comenzó una relación real. Porque el Espíritu Santo no busca creyentes que lo comprendan, busca hijos que se dejen abrazar aún sin entender. La muerte de la fe no ocurre en los que dudan, ocurre en los que amaron intensamente, en los que creyeron tanto que cuando no vieron resultados se quebraron por dentro. Pero Dios no te juzga por quebrarte, te levanta desde ahí. Él se especializa en resucitar lo que tú diste por perdido. Tal como Jesús en el sepulcro, tu fe no está desaparecida, solo está en silencio esperando el llamado de su voz. Y cuando escuches ese llamado, no será un trueno, será una voz suave que dirá, levántate, y sentirás que algo revive en ti. No será la misma fe de antes, será una fe más pura, sin máscaras, sin miedo, sin exigencias. Será la fe de quien cayó al suelo y fue levantado por amor, porque Dios no busca héroes de fe, busca corazones que se dejen revivir por su Espíritu. Ese día en que tu fe murió fue, sin saberlo, el día en que empezó tu resurrección, las lágrimas que abren la puerta.
Hay lágrimas que no se derraman por tristeza, sino por rendición. Lágrimas que no buscan respuestas, solo desahogo. Son esas que caen cuando ya no hay fuerzas para mantener la apariencia de fe. Esas que nadie ve, pero el cielo escucha. Porque cada lágrima sincera tiene un sonido espiritual que el Espíritu Santo entiende. Cuando tu alma llora, aunque tu boca guarde silencio, Él se acerca. No a juzgarte, sino a recordarte que aún estás vivo, que tu sensibilidad no se perdió, que el corazón que creías endurecido aún puede quebrarse ante su presencia. Las lágrimas tienen un poder que las palabras no alcanzan. Lo que no pudiste expresar en oración, lo expresaste en llanto. Lo que no entendías con tu mente, tu espíritu lo entregó en una gota de agua salada. Y aunque el mundo te haya enseñado que llorar es debilidad, para Dios las lágrimas son puertas. Porque el llanto purifica, limpia las heridas y suaviza el terreno del alma para que el espíritu pueda entrar. Donde hay lágrimas de sinceridad, siempre hay una visita del cielo. Cada lágrima derramada en soledad es una semilla invisible. Puede que no lo notes, pero en el momento en que lloras con el alma abierta, algo se mueve dentro de ti. El Espíritu Santo no entra en los corazones orgullosos, entra por las grietas del quebranto. Tus lágrimas no son señal de derrota, son el lenguaje del alma cuando ya no puede fingir. Son el modo más puro de decirle a Dios: haz conmigo lo que quieras, solo no me dejes igual. Dios nunca desprecia a quien llora delante de Él. En el libro de los Salmos, David dijo que el Señor guarda las lágrimas en su odre, lo que significa que ninguna se pierde, ninguna es inútil. Cada lágrima tiene nombre, cada una lleva en sí una promesa. Quizás lloraste por un hijo, por un amor, por una oración que no se cumplió, pero esas lágrimas no fueron en vano. Dios las usará como el agua que ablanda la tierra antes de hacer brotar una nueva vida. Y cuando el Espíritu Santo entra en ese espacio purificado por tu llanto, algo cambia. No lo verás enseguida, pero lo sentirás. No es alivio inmediato, es paz profunda. Esa paz que no depende de que todo mejore, sino de saber que ya no estás solo. Tus lágrimas abrieron una puerta que ni tú sabías que existía. Por ahí entró la presencia de Dios, silenciosa y poderosa, para recordarte que tu llanto no fue pérdida, fue el principio de tu sanidad. Cuando el Espíritu toca el polvo, hay momentos en los que te sientes reducido a nada. Todo lo que eras, todo lo que soñabas, parece haberse deshecho en las manos del tiempo. Es como si la vida te hubiera molido hasta convertirte en polvo. Y aunque el mundo vea eso como derrota, el cielo lo ve como oportunidad. Porque el Espíritu Santo no rehace desde lo que queda fuerte, sino desde lo que se derrumbó. Cuando el Espíritu toca el polvo, no lo evita, lo transforma. Lo mismo hizo Dios en el principio, cuando tomó polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y así lo hace ahora contigo. Cada vez que cree que todo está perdido, Él sopla sobre tu nada y vuelve a dar forma a lo que parecía sin valor. El polvo representa tu fragilidad, tu humanidad, tus errores, tus cansancios. Es aquello que tú quisieras esconder, pero que Dios elige usar, porque el Espíritu Santo no desprecia lo débil, lo usa como materia prima para el milagro. Donde tú ves ruinas, Él ve posibilidad. Donde tú ves vergüenza, Él ve semilla. No se avergüenza de tu polvo, lo toca con ternura, y al hacerlo lo santifica. Es ahí, en ese punto donde no tienes nada más que ofrecer, donde el Espíritu se manifiesta con más poder. Cuando Dios toca tu polvo, no lo hace para recordarte tu miseria, sino para restaurar tu propósito. Él no mira tu pasado, mira lo que aún puede crear de ti. Es en el polvo de tu debilidad donde se revela su fuerza. A veces es necesario caer al suelo para entender de dónde vino la vida la primera vez.
porque mientras te creías entero, no había espacio para su soplo. Pero cuando caíste y te hiciste polvo, el aire del Espíritu encontró espacio para entrar. No te avergüences de haber caído, no te avergüences de tus restos. En ese polvo hay historia, hay lágrimas, hay fe escondida. Y cuando el Espíritu Santo lo toca, lo convierte en testimonio. Lo que antes era ruina se vuelve altar. Lo que antes era vergüenza se convierte en gloria. Así obra Dios. Sopla sobre el polvo y llama vida donde no la hay. Sopla sobre lo roto y lo levanta como algo nuevo. Sopla sobre tu cansancio y lo convierte en fuerza. Si hoy te sientes reducido, no resistas su toque. Permite que su aliento te alcance. No necesitas ser perfecto para que Él te use, solo necesitas ser polvo dispuesto. Porque cuando el Espíritu toca el polvo, el milagro comienza. Y ese mismo soplo que dio vida a Adán está soplando sobre ti ahora. Lo que el mundo llama fin, el cielo lo llama creación, el corazón que aprendió a rendirse. Hay un tipo de victoria que no se obtiene luchando, sino rindiéndose. Pero rendirse no significa renunciar, significa confiar, significa decirle a Dios: ya no puedo más con mis fuerzas, pero no quiero alejarme de ti. El corazón que aprende a rendirse no se rinde ante la vida, se rinde ante el amor. Es el corazón que dejó de resistirse a la voz del Espíritu Santo, que ya no necesita tener todas las respuestas, solo la certeza de que no está solo. La rendición no es debilidad, es sabiduría. Es entender que Dios siempre sabe más que tú y que cuando te rindes no pierdes el control. Lo entregas a quien sí sabe conducir tu destino. El Espíritu Santo no entra donde hay orgullo, entra donde hay entrega. No puede llenar un vaso que ya está lleno de razones, heridas o miedos. Por eso muchas veces Dios permite el quebranto, no para humillarte, sino para vaciarte de todo lo que te impide confiar. La rendición es ese momento en que dejas de pedir explicaciones y comienzas a decir: haz en mí lo que quieras, Señor. Es una puerta invisible que abre todo lo que antes estaba bloqueado. Un corazón rendido ya no discute con Dios, dialoga con Él. No exige, escucha, no teme, descansa. Y ese descanso no viene del control, sino de la certeza de que incluso las pérdidas están bajo su cuidado. La rendición es un acto de amor que desarma al cielo. Porque cuando dejas de intentar entenderlo todo, el Espíritu puede finalmente actuar sin tu resistencia. Lo que parecía imposible comienza a moverse. Lo que creías muerto comienza a respirar. Lo que no sabías cómo resolver se resuelve en la presencia de aquel que todo lo ve. Rendirse no es claudicar ante el dolor. Es abrir los brazos en medio de él. Es dejar que el Espíritu Santo tome el timón de tu historia y guíe el barco que tú ya no puedes manejar. Es aceptar que no tienes que tenerlo todo bajo control, porque quien te sostiene no falla. Y cuando aprendes eso, algo cambia para siempre. El peso que te ahogaba desaparece, el miedo se desvanece, la ansiedad se disuelve. Lo que antes era lucha se convierte en paz. El corazón que aprendió a rendirse se vuelve hogar del Espíritu, porque ahí ya no hay resistencia, solo espacio. Espacio para la voz de Dios, para su consuelo, para su poder. Si llegaste al límite, si ya no puedes más, ese es exactamente el momento en que debes rendirte, no para perder, sino para ser libre. Porque solo quien se rinde ante Dios deja de ser esclavo de sí mismo, y cuando el corazón se rinde, el cielo se abre, el fuego que no se ve. Hay fuegos que no arden hacia afuera, pero consumen en silencio por dentro. Es el fuego del Espíritu Santo, ese que no busca espectáculo ni ruido, ese que se enciende en la quietud de un corazón que aprendió a permanecer. No se trata de sentir calor, ni de gritar, ni de mostrar emoción. Es una llama invisible que purifica, transforma y sostiene aun cuando nadie lo nota. Este fuego no busca reconocimiento,
Busca profundidad, porque lo que realmente mantiene viva la fe no es lo que el mundo ve, sino lo que Dios está encendiendo en lo secreto. A veces piensas que tu fuego se apagó porque ya no sientes la misma pasión de antes. Pero el fuego del Espíritu no siempre se manifiesta como euforia. Hay un fuego maduro que arde sin ruido, que ilumina sin llamar la atención, que permanece cuando todas las emociones desaparecen. Ese fuego no depende de la fuerza humana, depende de la fidelidad de Dios. Mientras tú crees que todo terminó, Él sigue ardiendo dentro de ti, paciente, constante, esperando el momento de avivar lo que parecía ceniza. El fuego que no se ve tiene una misión: consumir lo que sobra para dejar espacio a lo eterno. Quema el orgullo, el ego, las máscaras y las excusas. No destruye, refina, no humilla, santifica. Lo que duele en ese proceso no es el fuego, es tu resistencia. Por eso muchos huyen cuando el Espíritu comienza a trabajar, porque el fuego revela lo que preferimos ocultar. Pero si te quedas, si resistes la purificación, descubrirás que de ese fuego no sales herido, sino más limpio, más fuerte, más verdadero. Este fuego invisible se manifiesta en la paciencia que no tenías, en el perdón que creías imposible, en la paz que llega sin explicación. Es el fuego que te enseña a amar sin condiciones, a creer sin ver, a esperar sin ansiedad. No hace ruido, pero cambia todo. No levanta humo, pero deja una fragancia de eternidad. Y aunque muchos no lo comprendan, tú sabrás que está ahí, porque algo dentro de ti comenzó a arder de nuevo, sin razón aparente, solo porque el Espíritu sigue vivo. Nunca subestimes ese fuego que no se ve. Es el mismo que sostuvo a los profetas en la oscuridad, el que mantuvo encendida la esperanza de los que no tenían fuerzas, el que levantó a los que todos daban por vencidos. Si tu corazón está en silencio, no significa que la llama murió, significa que está madurando. Y cuando llegue el momento, volverá a arder con más pureza, con más propósito, con más verdad. Porque el fuego del Espíritu Santo no se apaga, solo se oculta hasta que el alma está lista para brillar de nuevo. La oración sin palabras. Llega un punto en el camino espiritual donde ya no sabes qué decir. Intentas orar, pero las palabras no salen. Te arrodillas y solo hay un silencio que duele. Ya no puedes repetir las frases que antes te consolaban, porque ahora suenan vacías. Es ahí donde muchos creen que su relación con Dios se ha roto, cuando en realidad ha alcanzado su punto más profundo. Porque la verdadera oración no siempre tiene sonido. A veces solo tiene entrega. La oración sin palabras no se escucha con los oídos, se siente con el alma. El Espíritu Santo entiende lo que tú ya no puedes expresar. Él traduce tus lágrimas, tus suspiros, tus miedos, tus pensamientos que se confunden entre la esperanza y el cansancio. En esos momentos donde callas, Él intercede por ti con gemidos que no se pueden explicar, como está escrito en Romanos capítulo 8, verso 26. Eso significa que aun cuando crees que tu oración se apagó, el cielo sigue escuchando. Porque no se trata de hablar bonito, se trata de permanecer. Cuando no puedes orar, no te alejes. Quédate en silencio, quédate presente, quédate mirando hacia el cielo aunque no veas nada. Ese acto tan simple y tan difícil es oración pura, es fe desnuda, sin adornos, sin lógica. Es el alma diciendo: Dios, aquí sigo, aunque no sienta nada. Y esa perseverancia conmueve al Espíritu Santo más que 1000 palabras dichas por costumbre. Porque lo que Él busca no es elocuencia, sino sinceridad. Dios no mide tu comunión por la cantidad de palabras que pronuncias, sino por la cantidad de veces que eliges quedarte con Él cuando no hay respuestas. A veces tu silencio vale más que tu discurso. Es en esa quietud donde Él limpia tus pensamientos,
ordena tus emociones y renueva tu fuerza. Lo que parece vacío es, en realidad, el espacio donde el espíritu puede moverse sin interrupción. Cuando logres entender que el silencio también ora, dejarás de temer esos días donde no sabes qué decir, porque sabrás que incluso tu respiración es una forma de clamar. Cada inhalación puede convertirse en un «Ven, Espíritu Santo», y cada exhalación en un «Me rindo a ti». Así, la oración deja de ser un acto y se convierte en un estado. No necesitas hablar para que Dios te escuche. Necesitas abrir el corazón para que Él te habite. En ese silencio donde no hay sonido, hay un diálogo eterno entre tu alma y su espíritu. Cuando Dios usa tu cansancio para hablarte, hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Es ese agotamiento del alma que te hace sentir vacío incluso cuando todo parece estar bien. Te levantas, haces lo que debes hacer, sonríes por fuera, pero por dentro estás exhausto. Ya no puedes fingir fortaleza, pero tampoco sabes cómo detenerte. Es ahí, en ese límite invisible, donde Dios empieza a hablar. Porque cuando tus fuerzas se acaban, las suyas comienzan. Cuando ya no puedes sostenerte, el Espíritu Santo toma el control y te enseña que tu debilidad no es el fin, es el lenguaje que Él usa para acercarse. Dios no siempre habla en los triunfos, muchas veces habla en la fatiga. Es en el cansancio donde se revela quién eres sin máscaras, donde descubres que no puedes hacerlo todo solo. El Espíritu Santo usa el agotamiento como una herramienta sagrada para romper tu autosuficiencia. No para destruirte, sino para liberarte del peso que nunca te correspondía cargar. Porque mientras tú insistes en ser fuerte todo el tiempo, Él no puede mostrarte la suavidad de su poder. A veces Dios te deja llegar al final de tus fuerzas, para que entiendas que el descanso no está en detenerte, sino en rendirte. No te pide que hagas más, te pide que confíes más. Cuando sientas que no puedes continuar, no lo veas como fracaso, míralo como señal. Es el Espíritu Santo susurrándote, ya no quiero que sigas solo. Él no te necesita activo, te necesita disponible. No te quiere perfecto, te quiere presente. El cansancio espiritual también es un llamado a intimidad. Es la forma en que Dios te dice, ven a mí y yo te haré descansar. No en un sentido simbólico, sino real. Él promete descanso para tu alma, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es evasión, es restauración. Es el momento en que el Espíritu Santo te envuelve con su paz y te recuerda que no eres una máquina, eres un hijo amado. Si hoy estás cansado, no te castigues por sentirlo. El cansancio no es señal de debilidad espiritual, es evidencia de que has intentado sostener lo que solo Dios puede sostener. El Espíritu Santo te dice hoy, detente, no porque hayas fallado, sino porque quiero mostrarte que mi gracia es suficiente. Tu agotamiento no es un obstáculo, es una puerta. Y cuando la atraviesas, descubres que el verdadero descanso no está en dejar de luchar, sino en dejar que Él luche por ti. La memoria del primer amor. Hay un momento en la vida espiritual que nunca se olvida, aquel en que sentiste por primera vez la presencia de Dios. No sabías cómo explicarlo, pero algo en ti cambió. Era una mezcla de paz y fuego, de consuelo y asombro. Todo tenía sentido, incluso el dolor. Caminabas con una ligereza nueva, como si el mundo se hubiera llenado de luz. Pero con el tiempo, esa intensidad se fue apagando. Las responsabilidades, los miedos, las heridas, fueron cubriendo aquella llama inicial. Y hoy, tal vez te preguntas, ¿dónde quedó ese amor que antes me hacía vibrar al pronunciar su nombre? El Espíritu Santo no te reprocha haberlo perdido.
te invita a recordarlo. La memoria espiritual tiene poder. Cuando traes al presente lo que un día sentiste, abres una puerta para que el mismo fuego vuelva a soplar. Recordar es orar con el corazón, es volver a decir: Dios, no olvidé lo que hiciste en mí. Esa memoria es un puente que une tu pasado con tu presente, un hilo de fe que el Espíritu puede volver a encender. A veces no es que perdiste el amor, es que te acostumbraste a la presencia de Dios. Ya no la valoras como antes, porque ahora la das por segura. Pero el primer amor no se pierde, se adormece, y el Espíritu Santo viene para despertarlo. No lo hace con culpa, sino con ternura. Te recuerda cómo te sentías cuando todo lo que querías era estar con Él, cuando bastaba una canción o una palabra para llorar de gratitud. Te hace volver a ese punto, no para vivir del pasado, sino para reavivar el fuego que sigue vivo, esperando ser llamado otra vez. Dios no quiere que vivas de recuerdos, pero sí que uses los recuerdos como semillas. Cada vez que vuelves a pensar en el momento en que Él te tocó por primera vez, tu espíritu responde. No es nostalgia, es renacimiento. El Espíritu Santo utiliza esa memoria como chispa para volver a encender lo que el tiempo enfrió. Y cuando eso sucede, sientes algo familiar, pero más profundo. Ya no es el amor ingenuo de antes, es un amor maduro que sabe lo que cuesta creer, pero aún así decide hacerlo. Recuerda el día en que tu corazón se rindió sin miedo. Recuerda lo que sentiste cuando supiste que Dios te miraba sin juzgarte. Ese recuerdo no es pasado, es promesa. El Espíritu Santo quiere que vuelvas ahí, no para repetir la historia, sino para escribir una nueva con la misma intensidad. Él te está llamando de nuevo al lugar donde todo comenzó, porque ese primer amor no murió, solo está esperando que lo llames por su nombre otra vez. El Espíritu que reconstruye desde las ruinas. No todo lo que se rompe se pierde. A veces, lo que se rompe es lo único que puede ser transformado, y aunque parezca que tu vida espiritual quedó en ruinas, que ya no hay nada firme en que apoyarte, el Espíritu Santo no necesita estructuras intactas para obrar. De hecho, prefiere los espacios destruidos, porque en ellos no encuentra resistencia. Dios no reconstruye desde lo que quedó fuerte, sino desde lo que se quebró por completo. Él no restaura para que todo vuelva a ser como antes. Reconstruye para que todo sea como nunca antes fue. Las ruinas hablan de finales, de pérdidas, de momentos en que todo colapsó. Pero también son testigos de lo que soportó tormentas, de lo que resistió cuando todo parecía desmoronarse. En esas ruinas hay historia, hay cicatrices, hay dolor acumulado, pero también hay un potencial escondido que solo el Espíritu puede ver. Lo que otros llaman fracaso, Dios lo llama fundamento. Porque cuando ya no queda nada, es cuando Él puede empezar de nuevo, sin interferencias, sin ídolos, sin apariencias. El Espíritu Santo no rehace lo que tú perdiste, crea algo completamente nuevo. No viene a tapar agujeros, viene a levantar nuevas columnas. No busca restaurar tu antigua fe, viene a entregarte una fe más profunda, nacida del polvo y el llanto, pero bañada de verdad. Las ruinas no son tu vergüenza, son tu testimonio. Porque ahí donde todos pensaron que habías terminado, el Espíritu levantará un altar, y desde ese altar se elevará una adoración más pura, más real, más tuya. Dios no reconstruye deprisa, lo hace ladrillo a ladrillo, paso a paso, con paciencia. Usa tus lágrimas como cemento, tus oraciones quebradas como cimientos, y tus silencios como el terreno donde su voz será lo único que se escuche. Cada parte de tu ruina tiene un propósito. Nada se desperdicia. Lo que pensabas que era escombro, Él lo ve como material divino,
porque solo quien ha sido derribado completamente puede ser levantado con autenticidad. Y cuando el Espíritu termine su obra en ti, no serás una versión remendada de lo que fuiste, serás una nueva creación. No se notará al principio. Nadie entenderá cómo renaciste de cenizas, pero tú lo sabrás. Sentirás esa paz que no se puede explicar, esa estabilidad que no depende de emociones. Serás testimonio viviente de que donde hubo ruinas, ahora habita la presencia de Dios, porque cuando el Espíritu reconstruye, no restaura tu pasado, establece tu eternidad. La fe que respira otra vez, la fe también se asfixia, no por falta de amor, sino por exceso de carga. Se asfixia entre las expectativas que no se cumplieron, entre las oraciones que parecieron no llegar, entre los silencios que se hicieron eternos. Y cuando eso ocurre, respiras por costumbre, pero no por esperanza. Vives, pero no crees. Caminas, pero no confías. Es como si tu fe estuviera dormida, atrapada en un cuerpo que solo recuerda cómo era creer, pero que ya no siente el impulso de hacerlo. Sin embargo, el Espíritu Santo no necesita una fe grande para obrar. Solo necesita un suspiro. La fe no se reactiva por esfuerzo, se despierta por presencia. Cuando el Espíritu Santo toca tu interior, algo vuelve a moverse. No es un fuego inmediato, ni una emoción repentina. Es como respirar hondo después de haber estado bajo el agua. Es un pequeño momento de claridad en medio del caos. Y en ese instante, la fe comienza a respirar otra vez. No porque entendiste todo, sino porque decidiste no soltarte. Cada respiración que haces puede ser un acto de fe. Cuando inhalas y dices dentro de ti, Dios, aún estoy aquí, y exhalas con un sigo creyendo aunque no vea nada, estás devolviendo vida a lo que parecía muerto. La fe no siempre grita, a veces solo susurra, confío. Y esos suspiros suaves son suficientes para que el Espíritu Santo actúe, porque Él no necesita fe perfecta, solo necesita una señal de que no lo has olvidado. La fe que respira otra vez no es la misma que tenías antes. Es más profunda, más callada, más resistente. Ya no necesita milagros para mantenerse, porque su raíz no está en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Es la fe de quien ha pasado por el fuego y sigue diciendo sí, de quien ha caminado por el desierto y aún levanta los ojos al cielo, de quien ha sido herido, pero no ha dejado de esperar. Si hoy sientes que tu fe está ahogada, no intentes forzarla. Solo detente y respira, no con ansiedad, sino con entrega. Cierra los ojos y permite que el Espíritu Santo se acerque a ese espacio interior donde todo se ha detenido. Él no viene a juzgar tu cansancio, viene a oxigenar tu espíritu. Y cuando lo haga, sentirás que tu alma vuelve a expandirse, que algo que parecía roto empieza a reconstruirse desde dentro. No necesitarás entenderlo, solo dejar que suceda. Porque cuando el Espíritu entra, la fe respira otra vez. El nuevo corazón que late en ti. Dios no remienda tu corazón, lo reemplaza. No lo parcha ni lo cose. Lo arranca con ternura y pone uno nuevo. Es lo que prometió en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este no es un acto simbólico, es un milagro real que ocurre cuando el Espíritu Santo entra y transforma desde las raíces. Porque un corazón que estuvo roto, endurecido o vacío, no puede sostener lo que Dios quiere derramar. Por eso Él hace algo más grande. Te da un corazón capaz de sentir otra vez, de confiar sin miedo, de amar sin reservas. El nuevo corazón no late igual, tiene otro ritmo, otro propósito, otra sensibilidad. Ya no se mueve por las heridas del pasado, sino por la esperanza del cielo. No se acelera por temor, se fortalece en la paz.
Este nuevo corazón no necesita que todo esté bien para estar firme. Late porque sabe que no late solo. Late al compás del Espíritu. Cada latido es una respuesta a la presencia de Dios en tu interior. Y eso cambia todo, incluso cuando por fuera nada ha cambiado. A veces, el proceso duele. Sentir un corazón nuevo dentro de ti no siempre es cómodo, porque con ese nuevo latido viene una nueva forma de ver la vida. Lo que antes tolerabas ya no te llena. Lo que antes ignorabas, ahora te conmueve. El nuevo corazón no solo siente más, también discierne más. Aprende a escuchar a Dios en detalles, a perdonar más rápido, a rendirse más fácil, no por debilidad, sino porque ha sido hecho sensible a la voz del cielo. Ese corazón nuevo también conoce la guerra, porque al ser más sensible también es más atacado, pero no está solo. Está protegido por la presencia que lo habita. Ya no estás peleando con tus fuerzas, estás viviendo desde el Espíritu. Cada decisión, cada reacción, cada pensamiento empieza a ser filtrado por ese nuevo centro espiritual. No se trata de perfección, sino de comunión. El corazón nuevo no te hace mejor que nadie, te hace más parecido a Jesús. Si sientes que algo en ti está latiendo diferente, no lo ignores. Esa inquietud, esa ternura repentina, esa necesidad de orar sin razón aparente, es señal de que el Espíritu ya comenzó su obra. No busques entenderlo todo, solo vive desde ese nuevo corazón. Escúchalo, cuídalo, protégelo, porque ese latido que sientes ahora no nació de ti, nació del cielo. Y mientras lo escuches, sabrás que Dios no solo entró en tu vida, se hizo uno contigo. Cuando lo muerto resucita, hay cosas que das por perdidas. Relación con Dios, sensibilidad espiritual, propósito, fe, paz. Las ves como cenizas que ya no pueden arder, como promesas enterradas bajo demasiados errores. Y en el fondo aceptaste que eso ya no volverá. Pero el Espíritu Santo no ve como tú ves. Lo que tú llamas final, Él lo llama semilla, porque su especialidad no es mejorar lo dañado, sino resucitar lo que está muerto. Él no te pide evidencia de vida, te pide espacio. No necesitas señales de actividad, solo un corazón que diga, hazlo otra vez. Resucitar no es volver al punto de partida, es renacer desde un lugar más profundo. Es ver cómo lo que estaba seco comienza a florecer sin que entiendas cómo. Es sentir que la oración que ya no podías hacer brota de nuevo sin forzarla, que la fe que se apagó empieza a arder con más verdad, que el amor por Dios que creías haber perdido te despierta una mañana sin previo aviso. Esa es la obra silenciosa del Espíritu. Él no hace ruido al entrar, pero transforma todo cuando se queda. Dios no necesita que estés preparado, necesita que estés dispuesto. Lázaro no salió del sepulcro porque tenía fuerzas, salió porque la voz del Hijo lo llamó. Y así como en Juan capítulo 11, verso 43, Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. Hoy el Espíritu Santo te llama a ti por tu nombre. Te dice, levántate. No importa cuánto tiempo llevas sin sentir, sin creer, sin orar. Él no vino a buscar evidencia de fe, vino a resucitarla desde dentro. Lo muerto resucita cuando dejas de buscar explicaciones y empiezas a confiar en la presencia. No necesitas entender el proceso para experimentar el milagro, solo necesitas rendirte a la voz que está tocando tu alma. Esa voz no te juzga, no te empuja, no te compara, solo te llama, y cuando la sigues, descubres que lo que diste por enterrado estaba siendo preparado. Porque todo lo que muere en las manos de Dios resucita con un propósito mayor. Hoy es ese día. No uno más. Hoy es el día en que algo en ti revive. Ya no vas a sobrevivir espiritualmente. Vas a caminar con una fe restaurada, con una sensibilidad renovada, con un amor que no depende de emociones. Vas a respirar como quien ha vuelto a la vida.
porque el Espíritu Santo no vino solo a consolarte, vino a resucitarte, y cuando Él entra, lo muerto no puede seguir muerto.